con un propósito de confesarse inmediatamente en la primera oportunidad o primer momento después de la misa. Por otra parte, también ha evolucionado el concepto de preparación para la comunión, que no se nos da porque somos buenos, sino precisamente para que seamos buenos, y sobre todo porque Dios es bueno, es la bondad. Ni porque nosotros queremos mucho a Dios, sino porque Dios nos quiere mucho a nosotros. Eso de pensar que voy a comulgar porque he sido bueno o me he portado bien es algo que hoy en día no se puede aceptar tan fácilmente, porque la mejor disposición inmediata será siempre el tenerme a mí mismo por una persona indigna de recibir a Cristo, por ser un pecador, pero sintiendo al mismo tiempo la gran necesidad que tengo de Jesús para que cure esas llagas de mi alma, y con el gran deseo de ser mejor y de amarle cada vez más. Con esto no queremos de ningún modo oponernos a la confesión frecuente, sino todo lo contrario. Lo que se pretende es que no se haga por rutina, que no se recurra a la confesión como por costumbre, como la veamos como algo fácil, sino que se dé más importancia al acto penitencial de la Eucaristía, y de esa manera en la confesión sacramental demos más importancia también al arrepentimiento por nuestros pecados y al propósito que debemos tener de enmendarnos de ellos, es decir, de no volver a caer en el pecado. Por lo demás, ese comportamiento de Gema no es de extrañar si tenemos en cuenta que en nuestros días hay todavía fieles que creen que cada vez que van a recibir la comunión tienen que ir inmediatamente al confesionario. El sacramento de la penitencia es ante todo el encuentro con nuestro Padre Dios, que por medio del sacerdote nos dice que no solo que nos perdona, sino además que nos ama y que continuemos luchando por ser mejores, pero que no tengamos miedo, y que Él estará siempre con nosotros para ayudarnos en la vida. Otra faceta que debemos tener también presente es que hoy en día se da también la celebración comunitaria de la penitencia o la absolución, aunque no es el sacramento, a no ser que tenga también la confesión individual de los pecados y la absolución personal del sacerdote. Sin embargo, es algo muy importante y que pone en relieve la dimensión comunitaria de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Con mi pecado no solamente ofendo a Dios, sino que también ofendo al cuerpo místico de Cristo, que es la comunidad de creyentes, es decir, a toda la Iglesia. Además, otro aspecto es que muchas almas al confesarse aprovechan también para tener la dirección espiritual. Este fue el caso de Gema con Monseñor Volpi, hasta que en los últimos años y cuando más lo necesitaba, Dios le deparó como director espiritual a un religioso pasionista, el padre Germán de San Estanislao. De todos modos, veamos que cuando Santa Gema se acercaba al sacramento de la reconciliación, lo hacía plenamente convencida de que había pecado y de que tenía necesidad del perdón de Dios. No sé por qué algunos biógrafos se empeñan en afirmar que ella no cometió falta ni pecado alguno deliberado, sino que debemos también conocer o ir interiorizando en que todos los seres humanos somos frágiles y por ello necesitamos acercarnos al sacramento de la confesión. Cuando ella dice que le costaba a veces acudir al confesor, era solamente porque no quería revelar los carismas que tan generosamente le concedía el Señor, o también, como nos pasa a todos, porque le daba vergüenza de tener que descubrir a otro, aunque sea el ministro de Dios, sus faltas y sus pecados. Además, ¿cómo se entenderían algunos pasajes de su autobiografía en los que habla tan claramente de sus pecados e infidelidades para con Jesús y nuestra Madre del Cielo? Por lo que ella misma dice en varios textos, se ve claramente que a veces hay al menos un pecado objetivo. Y recordemos, por ejemplo, la soberbia y las mentiras.
Debemos pensar que no debemos tener tanto miedo a admitir que uno puede ser santo y pecador al mismo tiempo. Mas los santos son santos precisamente porque siendo pecadores han sabido superarse, vencerse, salir de su pecado y santificarse o dejarse santificar por Dios. De no ser así, ¿qué sentido tendría el rito penitencial del comienzo de la Eucaristía, cuando dándose golpes de pecho el alma confiesa y pide perdón porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión? Y cuando al rezar el Padre Nuestro decimos, perdónanos nuestras ofensas, debemos pensar entonces que el sacramento de la confesión y la propuesta que nos da Santa Gema Galgani es que para la santidad la confesión es algo así como un edificio noble que debe tener varias facetas. Una de ellas es que los cimientos son el ser humano, el hombre bueno o una mujer buena. La segunda faceta es ser un buen cristiano, esto es vivir la vida de la gracia y la amistad con Dios. Serían como los muros o la estructura de este edificio. Y ya en un tercer momento, y que es lo más difícil, el adorno y los muebles de este edificio, podríamos decir que es el practicar en grado heroico las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad a Dios y al prójimo. Santo es el hombre o mujer cristiana, o que en seguimiento de Cristo a veces se entretiene con una y otra cosa hasta que cae, pero luego se levanta, apresura el paso y sigue adelante en su camino hacia Dios. Así se ve mejor la obra de Dios y brilla también más la santidad, que no es otra cosa que conseguir que esta vasija de barro, esta arcilla, brille y se refleje lo más fielmente posible allí la imagen de Dios Santo. La santidad es dejar a Dios, el artista divino, que de esta arcilla, piedra o metal tosco, haga un santo o una santa como Santa Gema Galgani. Y Gema se confesaba porque sinceramente se creía pecadora y necesitada de la misericordia y del perdón de Dios. También por ello tenía la necesidad de la ayuda y dirección espiritual, según el confesor, para caminar a veces en este sendero escabroso y difícil que es el camino de la santidad. Hemos escuchado muy profundamente esta reflexión acerca de la confesión y con énfasis en Santa Gema Galgani, la santa que hemos estado recordando hoy por su muerte mística, por los misterios de la pasión que hay en su cuerpo y en su alma. Quiero recordar cómo terminaba esa reflexión. No basta con ser buenos, hay que ser santos. La confesión para Santa Gema Galgani, lo dice allí, es un edificio noble que se va construyendo en cimientos y comienza con el trascendental de la bondad. Pero la bondad y la verdad nos van subiendo en ese edificio noble y nos llevan a la belleza. Y queridos hermanos cristianos y cristianas que escuchan este programa, la belleza para nosotros es un rostro crucificado, ensangrentado. Esa es la belleza para el cristiano. Por eso la confesión nace y brota de la misma pasión de nuestro Señor Jesucristo, perdonando nuestros pecados y absolviéndonos, perdonando también nuestras culpas por medio de las indulgencias. Pero la confesión, como bien lo dice allí esta narración, no debe ser un acto público
o comunitario, sino más bien individual, para dar salud a nuestras almas. Es muy notable en Santa Gema Galgani la obediencia, y aunque toda la obediencia en su ángel de la guarda, quien le pide confiese los pecados para que esté siempre unida a Jesús. Si no fuera así, si no fuese así, Jesús, aun con sus brazos abiertos, no estaría dispuesto a abrazarla, ya que el horror del pecado y el error, la mentira, nos hacen despreciables a la belleza de Cristo. Otra forma en la confesión es encontrar que nuestra alma se santifica y se une al crucificado en un perfecto amor, donde amado y amada se vuelven un solo enamorado. Recordar que la confesión trae como memorial también la Pascua y la resurrección de Cristo, nos hacen comulgar en santidad. Pero muchas veces nosotros no nos atrevemos a ir a la comunión porque nos sentimos pecadores. Y es allí cuando más debemos comulgar y estar en la presencia de Cristo con el firme propósito de confesarnos cuanto antes. Pedir la presencia del ángel para que nos invite y nos lleve a un confesor pertinente que nos diga y absuelva nuestros pecados en el nombre del mismo Cristo. Recordar que la Santa Eucaristía, como memorial, como banquete y como sacrificio, en el momento del acto penitencial, nos hacen ser capaces de comulgar, aún no teniendo pecados graves de muerte, pecados mortales. Si más bien no te has confesado y tienes pecados veniales, en acto penitencial, por la amada Iglesia y por los santos ángeles, suplen por ese momento tu alma para que pueda comulgar. Siempre y cuando tengas el firme propósito de ir a confesarte cuanto antes. Santa Gema Galgani nos recuerda que la materia prima del alma con la que fue hecha es el amor, y que busca constantemente el amor. Ve uno en estas bellas palabras de José algo muy importante que se llama amor. El primer mandamiento de la ley de Dios, amar, el amor a Dios. El amor a Dios significa unirnos a Dios. La gente habla de Santa Gema como una mujer santa que no tenía pecado. Uno de los primeros, si no el primer estigmatizado, fue San Francisco de Asís, otra persona santa. Y él hacía referencia a que él en el día mínimo pecaba 9 veces. Nosotros decimos que no pecamos porque cumplimos. Nosotros decimos que no pecamos porque vamos a misa, porque no robamos, no matamos, supuestamente no mentimos, supuestamente amamos a Dios, supuestamente cumplimos con los mandamientos. Pero yo me haría una reflexión para ponernos dentro de un contexto que realmente trascienda en cada uno de nosotros y nos coloque en una verdadera posición. Es cuándo y cuánto tiempo le dedico yo a Dios cada día. Este tiempo que le dedico yo a Dios cada día realmente es a Dios, única y exclusivamente a Dios, a ese Dios uno y trino que nos brinda su amor diario, no solamente en el sacramento de la Eucaristía, sino en de la penitencia, y que nos lleva a brindarnos todo